Dios ha sido bueno, bueno es Dios. Buenos días, tomen asiento por favor. Primera Timoteo en su Biblia, Primera Timoteo capítulo 1, verso 1 por favor. Empezamos hoy un estudio de la carta de Primera Timoteo. Empezamos hoy un estudio de Primera Timoteo. Y la razón de por qué lo hacemos es porque la carta a Timoteo habla de la vida de iglesia. Y debemos entender que la vida de iglesia en verdad no tiene que ver solamente con el domingo que nos congregamos y nos relacionamos entre hermanos. Debemos comprender que la vida de iglesia ya en el primer siglo tenía sus diferencias con nosotros. Y la mayor diferencia es el hecho de que no había templo. No había un templo donde la iglesia se reúna como tal. Así es que lo que existía es pequeñas comunidades, pequeños grupos de personas que se reunían en casas, y en esas casas había un pastor que les enseñaba. Entonces, el apóstol Pablo escribe a Timoteo para que él Timoteo llegue a supervisar la vida de la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso, como era la realidad de las otras iglesias, funcionaban no en un templo, sino funcionaban en reuniones en casas, y en esas reuniones en casas tenía un pastor al frente de esas pequeñas reuniones para instruirlos. Así es que había decenas, cientos de casas donde la iglesia de Éfeso se reunía. Esa es la razón por qué cuando usted lee la Biblia va a encontrar que dice pastores o ancianos, obispos, habla en plural. Y es porque la iglesia se desarrollaba en pequeñas reuniones en casa, y al frente de esas pequeñas reuniones estaba a cargo un pastor. De todas esas reuniones, Pablo le deja a Timoteo en Éfeso para que él se encargue de la supervisión de estas reuniones, porque habían ciertas dificultades. La dificultad se resume en una sola frase: la iglesia de Éfeso no era una iglesia ejemplar. Su vida de iglesia, no solo sus reuniones dominicales, no era una iglesia ejemplar, y Timoteo está allí para corregir esos problemas y esas dificultades. Debemos recordar que las cartas se llegan a tener una estructura, y allí en la pantalla usted observa la estructura de las cartas. De las 21 cartas del Nuevo Testamento, la estructura siempre es la misma. De hecho, la estructura de la carta no apareció cuando los escritores bíblicos empezaron a escribir las cartas del Nuevo Testamento. En el primer siglo, cuando una persona quería escribir una carta, seguía esta estructura: introducción, cuerpo, conclusión, o apertura, cuerpo, despedida. Esa es la estructura para cada persona del primer siglo que quería escribir una carta. Esa práctica es adoptada por los escritores bíblicos, y las 21 cartas del Nuevo Testamento tienen esta estructura. Podemos observar los temas que topa esta carta. Observe: la falsa enseñanza, el comportamiento de los hombres, el comportamiento de las mujeres en dos cosas específicas: su forma de vestir
y su sometimiento, su falta de sometimiento a las autoridades. Los líderes no están cumpliendo la función que debe cumplir, así es que Pablo habla de esto. Las viudas también no están viviendo como debería vivir una viuda. Los ancianos, no habla de pastores, sino habla de viejitos, de personas de edad. Los ancianos, las ancianas, los jóvenes, las jovencitas no están viviendo de manera correcta. Los empleados no se están comportando bien y los ricos también no están viviendo de manera correcta. Así es que 1 Timoteo 1 tiene el objetivo de instruir a un supervisor, a un obispo como Timoteo, que va a llegar a dar cobertura a cada uno de los pastores que tienen la responsabilidad de educar, de enseñar a esos pequeños grupos que se reúnen en las casas. Y esa cobertura no solo es para que ellos modifiquen su comportamiento cuando ellos están reunidos, sino que ese comportamiento correcto y adecuado trascienda la reunión dominical y allá en sus empleos, allá en sus reuniones, se pueda notar que son una iglesia ejemplar. La Biblia tiene un solo tema. No 2, no 3, no 100, un solo tema. El tema de la Biblia es la historia de un Dios que va a dar a su Hijo en sacrificio para salvar al hombre. Esa salvación otorgada por Él va a llegar a constituir una familia espiritual por el hecho de que han recibido a Cristo. Y esa familia va a vivir por la eternidad con Dios. Así de sencillo es el tema de lo que trata la Biblia. Cada libro de la Biblia, los 66 libros, cada libro de la Biblia es como una pieza de rompecabezas que debe ser entendida y debe ser recibida con el aporte que ese libro en particular, en este caso 1 Timoteo, el aporte que cada libro hace al desarrollar la historia de redención. Observa, no son temas desconectados y es una de las cosas en las que necesitamos crecer. No es un tema desconectado. 1 Timoteo va a hablar de que esa salvación que Dios llegó a efectuar en la vida de los creyentes, esos creyentes mientras permanezcan en esta tierra deben llegar a tener una vida ejemplar. Y ese es el aporte de 1 Timoteo, enseñar que la gente de la iglesia, los salvos, debemos vivir de manera ejemplar. Porque el objetivo de Dios no solo fue salvarnos, porque si ese hubiera sido el objetivo, no tenía sentido que nos dejen a tierra. Nos salvaba y nos llevaba inmediatamente al cielo. Nos dejó aquí en la tierra para que nosotros comuniquemos ese mensaje de salvación, no solo a través de nuestros labios, sino a través de una vida ejemplar que corrobore lo que dicen nuestras palabras. Esa vida ejemplar que pone peso en el mensaje de salvación que comunicamos. De eso, ese es el aporte de 1 Timoteo. Entendiendo eso, es fácil comprender por qué este versículo es el versículo clave de esta carta. Para que si tardo, Pablo está hablando de una posible visita que él va a hacer a Éfeso y le habla a Timoteo. Para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. El supervisor, Timoteo, debía saber exactamente cómo debía ser el comportamiento, porque él estaba allí para supervisar y para transmitir a todos los pastores y a toda la comunidad cristiana
cuál era la forma de vivir en este mundo, y Timoteo, como iba a hacer este trabajo, necesitaba comprender claramente cómo una persona debe conducirse, debe comportarse en la casa de Dios. La iglesia le pertenece a Dios. Iglesia del Dios viviente, no es del pastor la iglesia. La iglesia no es una organización, es un organismo vivo, iglesia de Dios viviente. Se trata de personas, se trata de gente que ha puesto su fe en el Señor Jesucristo. Y esa gente debe caracterizarse por ser columna y baluarte de la verdad. La referencia a la verdad no es una referencia que se enfoca en la parte intelectual. Yo puedo saber la verdad. Yo puedo memorizar la verdad. Yo puedo enseñar la verdad. Pero no necesariamente yo puedo vivir de acuerdo a la verdad. Y si quiero comportarme como una persona que pertenece a la iglesia del Dios viviente, yo necesito saber la verdad, pero necesito también vivir la verdad. ¿Observas? ¿Quiénes somos? Somos la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Eso debe no enorgullecernos en el mal sentido, en el sentido pecaminoso, pero sí nos muestra nuestra identidad. Nosotros somos la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad, y necesitamos comportarnos de acuerdo al nivel de la dignidad que la gracia de Dios nos ha dado cuando Él nos salvó. El propósito de esta carta es empezar a mostrar que el comportamiento que esta gente debe tener debe ser acorde a la dignidad que posee. Y esto debe afectar a los líderes, por supuesto, y por eso Pablo empieza con los líderes, porque los líderes no son los que gritan más y tienen la mayor autoridad, sino están allí para empezar a dar el ejemplo a la comunidad. Pero también debe transformar la vida de los miembros. Así es que 1 Timoteo nos habla de cómo la iglesia del Dios viviente, refiriéndose a sus líderes y a sus miembros, deben llegar a comportarse. Ese es el propósito de la carta. Pablo va a aprovechar para ayudar al joven Timoteo a animarle a cumplir con su función. Es un joven, 35 años, y es un joven que necesita no avergonzarse por su juventud, ni dejar que menosprecien su juventud, sino hacer lo que debe hacer como supervisor de la iglesia de Éfeso. Empezando así, arrancamos con el verso 1, capítulo 1, versículo 1. Pablo, típica estructura, nos habla del autor de la carta. Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios, nuestro Salvador, y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. Verso 2, a Timoteo, típico, identifico quién es el destinatario, quién recibe la carta. A Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios, nuestro Padre, y de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Estudiemos estos dos versículos. Lo primero que tenemos que hacer es estudiar un poquito al autor, Pablo, identificado aquí como apóstol. Para poder ser apóstol, el Nuevo Testamento nos da ciertos requisitos que una persona debe cumplir para poder ser apóstol. Uno de esos requisitos es que Jesucristo de manera personal le haya escogido. Y número 2, que la persona haya visto cara a cara, físicamente, a Jesús. Así es que usted puede entender por qué los que se llaman apóstoles hoy no son apóstoles, porque ellos no han sido escogidos personalmente, ni han visto
cara a cara, físicamente, a Jesús. Así es que los apóstoles que dicen ser apóstoles no son apóstoles. Hay 12 apóstoles, 12 lugares establecidos por Dios para los apóstoles, para que ellos cumplan el propósito que Dios tiene en la eternidad. Pablo es apóstol de Jesucristo por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza. Es importante que nosotros observemos en el versículo 1 la conexión que existe entre la salvación y la esperanza. Ese es el detalle significativo en este versículo. A veces para la persona, incluso el creyente, su esperanza está determinada por su título universitario. Así es que si tengo un buen título universitario, una buena maestría, yo me apoyo en eso que tengo y mi esperanza está que por lo que he estudiado en la vida me va a ir bien, puedo vivir esperanzado, puedo confiar que voy a tener un trabajo y me van a pagar bien. Y para muchos su esperanza está allí. Para otros su esperanza está en la herencia que le va a dejar su papá y que no va a tener problema a lo largo de su vida porque va a tener todo lo que necesita. En los bienes materiales está para otros su esperanza. ¿Observas la conexión entre salvación y esperanza allí? Nosotros tenemos esperanza porque somos salvos. Y porque aunque en esta vida podamos tener dificultades y el trabajo y la economía no sea lo que cada uno de nosotros quisiéramos, aún en los momentos más difíciles, las circunstancias no deberían quitarnos nuestra esperanza, porque nuestra esperanza está ligada a nuestra salvación. Así es que puedo perder todo en esta vida, pero como no pierdo mi salvación, mi esperanza no solo es algo que me ayuda a enfrentar las vicisitudes, las dificultades de esta vida, sino mi esperanza trasciende esta vida terrenal. Mi esperanza me acompañará por la eternidad, porque puedo perderlo todo, pero mi salvación es eterna, es para siempre. Mi destino eterno está en el cielo, con la eternidad, con mi Señor. Esa esperanza no me la pueden quitar. Me pueden quitar mi trabajo, me pueden quitar mis seres queridos, puedo perder muchas cosas. Pero cuando mi esperanza está conectada a la salvación eterna de Dios, y esa es la perspectiva con la que vivo, los problemas y dificultades de esta vida tienen otro enfoque, otra manera de verlos. El verso 2 nos habla del destinatario, de aquel que recibe la carta. A Timoteo. Este hombre vive en Listra. Y en la siguiente gráfica que tú puedes ver ahí en la pantalla, nosotros tenemos los viajes de Pablo. Y lo interesante de estos viajes es que aquí está Listra. En el primer viaje misionero de Pablo, Pablo llega a tener contacto con una mamá llamada Eunice, que es judía y que es devota de las cosas de la ley de Dios. Tiene contacto con una abuela llamada Loída, que también es una mujer devota. Tiene contacto con un padre que no es judío, es griego. Y tiene contacto con un muchacho llamado Timoteo, que como resultado del trabajo del apóstol Pablo en ese primer viaje misionero, este muchacho llega a aceptar a Cristo como Salvador personal. ¿Observas? Ubícate
histórica y geográficamente, porque eso nos va a ayudar muchísimo en el entendimiento y en el estudio de Primera Timoteo. Años después, Pablo va a realizar su segundo viaje misionero. Y uno de los detalles es que va a volver a pasar por Listra. Cuando pasa por Listra, una de las cosas que él llega a escuchar es los buenos comentarios, el buen testimonio que la gente da acerca de este joven Timoteo que había aceptado a Cristo en el primer viaje misionero. Así es que Pablo identifica el potencial de Timoteo y observa que es un muchacho de buen testimonio. Ha crecido en su fe y su mamá y su abuela Loída han hecho un tremendo trabajo con él. Así es que Pablo decide llevarle como su ayudante, como su discípulo. Y en gran parte del segundo viaje misionero, Pablo va a llevar a Timoteo para que él tenga la experiencia de lo que hace un misionero allí en el primer siglo. Así es que va a visitar comunidades, va a predicar el evangelio, va a experimentar sufrimiento y todo lo bueno y lo malo de ser un pastor o un misionero. Años después, Pablo hace un tercer viaje misionero. Y esta vez, en ese tercer viaje misionero, llega a la ciudad de Éfeso, una metrópoli. Y allí va a establecer una iglesia, la iglesia de los Efesios. Recuerda que Timoteo va a supervisar esta iglesia años después, a partir del año 64 después de Cristo. Pero Pablo llega en ese tercer viaje misionero y establece la iglesia. Y si realizaste tu devocional, espero que sí, si no lo hiciste, ponte al día y empieza a realizar tu devocional basado en lo que predico los días domingos. Si tú hiciste tu devocional, leíste Hechos 19 y allí te diste cuenta que cuando Pablo llega a Éfeso, él va a tener contacto con 12 hombres a los que él testifica y estos 12 hombres reciben a Cristo como Salvador. Pablo llega a Éfeso y entra en la sinagoga. Y en la sinagoga entra ese día sábado y predica la palabra de Dios. Y el sábado siguiente vuelve a hacerlo. Y el sábado siguiente vuelve a la sinagoga y predica ahí. Y lo va a hacer durante 3 meses. El resultado de la predicación del apóstol allí en la sinagoga es que se llegan a producir 2 grupos. Un grupo de creyentes, en su mayoría gentiles. Y un grupo en su mayoría o en su totalidad de judíos que están en contra del ministerio de Pablo y de estos cristianos. Pablo, para proteger a esta comunidad de cristianos que se ha formado durante estos 3 meses, les lleva de la sinagoga a la escuela de Tirano, donde se va a convertir en un centro de enseñanza. Y durante 3 años el apóstol Pablo va a estar enseñando la palabra de Dios a esta gente que está formando, que está estableciéndose como la iglesia de Éfeso. ¿Cuál es la forma de vivir de estos cristianos allá en Éfeso? Mayormente son gentiles. Y una de las profesiones más lucrativas que existe en esa ciudad es ser un exorcista ambulante. Es la profesión que más da plata. Así es que muchos se hacen exorcistas ambulantes. La magia, la hechicería y el exorcismo es una característica que plaga toda la ciudad de Éfeso y mucho más allá. Así es que trabajar como exorcista ambulante es un tremendo negocio, porque a cada rato van a llamar de una casa, necesitamos exorcizar
a este muchacho, a este hijo, a esta persona que tiene una posesión demoníaca. Era lo habitual allí en esa comunidad. Cuando estos cristianos llegan a ser cristianos, se dan cuenta que la magia, la hechicería y el exorcismo es incongruente con su manera de vivir. Así es que toman todos sus libros de magia y los queman en una fogata pública. 50,000 piezas de plata van a ser el costo de todos esos libros de magia. 50,000 piezas de plata. El trabajo de los exorcistas profesionales se va a ver tremendamente afectado, porque los cristianos ya no van a hacerse exorcistas y los cristianos no van a contratar a un exorcista porque ahora son salvos, su vida está cambiando, es diferente. Así es que este es un golpe tremendo a la economía de Éfeso. Otro golpe tremendo a la economía es que Éfeso está acostumbrada, toda Asia en verdad, están acostumbrados a vender templecillos de plata de la diosa más importante llamada Diana. Vendían unos templos, los comerciaban. Pero los cristianos ya no compran esto como era su costumbre. Y mientras mejor entienden y más cristianos crecen y se fortifica esta iglesia de Éfeso, ellos se alejan más de la magia, la hechicería y el exorcismo, y empieza la comunidad a entender que su negocio, que su economía está tambaleando porque vino un hombre que les enseñó la palabra de Dios y él les dijo que la magia, la hechicería y el exorcismo es incongruente con la vida espiritual, y esto tuvo un efecto tremendo en la economía de Asia, que empiezan a perseguir a Pablo porque no están dispuestos que su negocio desaparezca. ¿Observas? ¿Te sitúas ahora en la realidad? En lo que a Timoteo le toca hacer cuando él supervise toda la iglesia de Éfeso. Observa la realidad. Metido a esa realidad, necesitamos añadir el hecho de que hay un grupo de judíos llamados judaizantes, y se llaman así porque están obligando a los creyentes a adoptar prácticas de la ley de Dios, porque ellos les dicen a los creyentes gentiles que no es suficiente aceptar a Cristo para salvarse y no es suficiente aceptar a Cristo para santificarse. Si ellos no adoptan las prácticas judías, prácticas de la ley de Dios del Antiguo Testamento, no pueden ser salvos y no pueden ser santos. Y esa es una de las razones por qué a Timoteo le va a tocar confrontar la mala doctrina que está metiéndose en la iglesia. ¿Observas? ¿Entiendes las luchas y los problemas y las dificultades que esos cristianos tenían? La primera dificultad es que estaban ya viviendo una vida distinta. Pero cuando tú y yo llegamos a Cristo, no es automático el hecho de que nuestros antiguos hábitos, nuestra forma de vivir antigua, nuestras reacciones y cómo nosotros somos antes de llegar a Cristo. No es que llegamos a Cristo y automáticamente todo lo malo que teníamos desaparece. No es así. Es una lucha.
Es un proceso y a veces, aún después de años en nuestra vida, seguimos en la lucha de dejar ciertas cosas y ciertas prácticas en nuestra vida que nos damos cuenta que no son congruentes con nuestra vida espiritual. Así es que aunque ellos habían tomado decisiones importantes como quemar todos los libros de magia, habían tenido toda una vida para practicar la magia, la hechicería y el exorcismo. Eran cosas con las que todavía batallaban. Y el judaísmo está poniendo en su corazón la intranquilidad de que Jesucristo no basta, de que necesitas a Cristo, pero necesitas cambiar tu manera de comer. Debes comer de acuerdo a lo que la ley de Dios dice. Debes circuncidarte, porque si no, no eres parte del pueblo de Dios, entre otras prácticas. Esa es la realidad de la gente a la que va a ministrar este joven Timoteo. En el año 64, Pablo le ruega a Timoteo que se quede en Éfeso y que supervise las iglesias. No sin antes darle un saludo. Verso 2 dice: gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Observa el saludo. Observa quién es la fuente de gracia, misericordia y paz. Gracia de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Misericordia de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Él es la fuente. Él es la fuente de gracia, misericordia y paz. Él. La pregunta clave aquí es: ¿por qué un creyente necesita gracia? Porque Timoteo es creyente. Y en este saludo, Pablo le muestra lo que Timoteo necesita. Timoteo necesita la gracia de Dios, la misericordia de Dios y la paz de Dios. Y a veces nosotros hemos entendido equivocadamente que la gracia de Dios es un asunto para el incrédulo. El incrédulo necesita la gracia de Dios, porque sin la gracia de Dios no puede ser salvo, y es correcto. Pero la gracia de Dios no solo es para el incrédulo. El creyente, tú y yo necesitamos la gracia de Dios, no para ser salvos, porque ya lo fuimos en el pasado. Necesitamos la gracia de Dios para que el poder de Dios, la cobertura de Dios nos permita vivir una vida ejemplar, una vida de iglesia que le honre a Él. ¿Observas? Si en tu vida cristiana tú estás dependiendo solo de tus fuerzas, te aseguro que le estás fallando a Dios. Te aseguro que no vences el pecado. Te aseguro que no vives como Dios espera que vivas. Porque es su gracia la que nos capacita, la que nos ayuda, la que nos instruye, la que nos da lo que nosotros requerimos para vivir vidas que le agradan a Él. Así es que cada día debo asirme de esa gracia, no para ser salvo porque ya lo soy. Necesito esa gracia que me capacita para vivir de manera santa como a Él le agrada. Luego Pablo le dice a Timoteo que lo que él necesita es la misericordia de Dios. Y la diferencia entre amor y misericordia es que yo puedo dar un buen discurso basado en el amor y decir: los pobres necesitan nuestro amor. El discurso queda ahí. La misericordia es la forma práctica
que conduce a ese amor, a ayudar a aquel que está necesitado. Y es interesante que el apóstol Pablo escoge con toda precisión y toda exactitud esta palabra misericordia, porque cuando llega a vertirla aquí en el texto, él muestra esa connotación de ese amor práctico, de esa compasión que Dios ha tenido con el delincuente, no con el santo, no con el que no necesita o el que cree que no necesita, sino con el delincuente. Y tú y yo no debemos olvidar de dónde fuimos rescatados. Recuerda de dónde nos salvaron, de dónde nos sacaron, cuál fue el precio que pagaron para nuestra salvación. Nuestra condición espiritual nos mandaba al infierno. Y fue su amor práctico, su misericordia, la compasión de Dios hacia el delincuente, hacia cada uno de nosotros, que hizo posible la salvación eterna. Timoteo, no te olvides de dónde te saqué. No te olvides que fuiste objeto de la misericordia de Dios. No te olvides que tu vida es distinta, es diferente por la gracia de Dios. Y es importante comprender esas tres palabras en el orden que están allí, porque no es casualidad ese orden. Para experimentar la misericordia de Dios en mi vida, yo necesito que la gracia de Dios se manifieste, porque cuando esa gracia de Dios se manifiesta, entonces soy un receptor de la misericordia de Dios, y cuando recibo la misericordia de Dios, estoy en paz con Dios. ¿Observas? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, diría Pablo en Romanos 5:1. ¿Observas? La paz. Si no eres creyente, si tu corazón está vacío, si no tienes la seguridad de que hoy partes de este mundo e irías a la presencia de Dios, tú necesitas la gracia de Dios, tú necesitas experimentar la misericordia de Dios, porque cuando eso pase, la paz de Dios va a venir a tu vida, vas a estar en paz con Él. Cuando eso ocurre, dejamos de ser enemigos de Dios y somos adoptados hijos suyos por su gracia y su misericordia. Pero esa paz no solo afecta mi relación con Dios, afecta mi relación con el prójimo. Y por eso Pablo dirá, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús, allá en Filipenses 4:7. La paz en nuestras relaciones interpersonales, la paz de Él. La iglesia de Éfeso necesitaba esto porque habían cristianos judíos, habían cristianos gentiles y judíos que estaban disputando, que estaban peleándose. Así es que ellos necesitaban esa paz en sus relaciones. Hermano, ¿cómo estás tú con la persona que está a tu lado? ¿Cómo estás tú con tu vecino, con tu esposo, con tu esposa, con tu compañero de trabajo? ¿Hay una relación de paz allí? Gracia, misericordia y paz. Términos muy aplicados a un incrédulo que necesita la gracia de Dios, que necesita experimentar la misericordia de Dios, que necesita ponerse en paz con Dios. Pero Pablo no lo aplica a un incrédulo. Lo aplica a un buen creyente llamado Timoteo.
Y le dice, tú, Timoteo, necesitas la gracia, la misericordia y la paz. No para ser salvo, porque ya lo eres. Necesitas la gracia de Dios, porque si quieres vivir una vida ejemplar, tú necesitas depender de mis fuerzas, porque tus fuerzas no son suficientes. Necesitas recordar de dónde te rescaté, que fuiste objeto de mi misericordia, porque cuando te rescaté, Timoteo, eras un delincuente. Y fue mi gracia y mi misericordia la que te dieron paz conmigo y te dieron la posibilidad de vivir en paz con tus semejantes. ¿Observas? Así es que el primer paso para poder vivir una vida ejemplar es entender las implicaciones que este saludo tiene para cada uno de nosotros. Si vamos a tener una vida ejemplar, como debemos tenerla, yo necesito cada día la gracia de Dios. Cada día necesito recordar de dónde me sacó su misericordia y cómo ahora mi relación con Dios y mi relación con mi prójimo es diferente por la paz que Él puso en mí. Te invito a ser disciplinado en hacer tu devocional toda la semana. Es fácil, no es complicado. Está allí en el WhatsApp de la iglesia. Para que así vengas listo, preparado para los días domingos y que el mensaje de domingo sea más pertinente, sea más impactante a tu vida. Porque vienes listo. Si no lo hiciste, ahí está en el WhatsApp. Puedes igualarte. Va a ser de mucha ayuda. El creyente, tú y yo necesitamos la gracia, la misericordia y la paz para ser una iglesia ejemplar. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Pedimos, Padre, que nos ayudes a poder aprovechar el estudio de tu palabra. Y que de esa forma, Señor, no solo en nuestros tiempos, aquí en este lugar, podamos ser ejemplo el uno del otro, sino afuera, con los incrédulos. Que ellos puedan ver la diferencia. Que podamos mostrarnos a la altura de lo que somos, la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Ayúdanos a vivir al nivel de lo que somos. Pedimos tu bendición, Señor. Mientras usted continúa orando, por favor. Puede ser que esta mañana nos está visitando alguien por primera vez. Y si ese es su caso, usted quiere permitirme orar por usted. Usted puede levantar su mano. Con eso me indica, pastor, vengo por primera vez, ore por mí. Veo su mano, gracias. Alguien más por primera vez con nosotros. Veo su mano, gracias. Alguien más con nosotros por primera vez. Para los dos caballeros que levantaron su mano, en un momento voy a orar por ustedes, como les dije. Quisiera ofrecerles algo más.
No se sientan presionados, es totalmente voluntario. Si ustedes quieren hacerlo, está bien. Pueden tomar sus cosas y pueden pasar a la parte de abajo donde estoy yo. Si ustedes lo hacen, un caballero de nuestra iglesia se va a acercar. Les va a llevar a un lugar privado y en ese lugar va a conversar un momento con usted. Así es que si a más de, sí, si quiere pasar, venga, gracias por ser el primero. Venga nomás, si quiere pasar, hágalo, por favor. Sí, le atienden afuera. Bienvenido, le atienden afuera. Gracias. Padre Celestial, te ruego por las dos personas que acaban de pasar. Señor, en este momento que van a estar escuchando el Evangelio, si todavía no te conocen como Salvador, yo ruego que hoy sea el día de salvación. Te ruego, Padre, por nosotros, tus hijos. Ayúdanos. Ayúdanos a vivir al nivel de nuestra nueva posición. Nosotros somos la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Ayúdanos a vivir a la altura de lo que por tu gracia hoy somos. Que no vivamos como lo hacíamos antes. Que vivamos a la altura de nuestro llamamiento, Señor. Ayúdanos en el estudio de esta carta a ser una iglesia ejemplar. Pedimos tu bendición. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios ha sido bueno.